muy malas enemigos del YouTube, nos encontramos en un nuevo capítulo. Una entrega cuya existencia se alza apasionante, lugar inmaterial de mi canal de YouTube. Y ella es como el rayo de Zeus celérrimo y poderoso y a la vez dúctil y es Dios. Es un tema el cual cabalga desde los cimientos de la conciencia de la humanidad. En primer lugar, dar un saludo a nuestro colaborador Alberto, de quien sobran las presentaciones y sin más dilación, entremos en materia y lo haré, como no podía ser de otra manera, entrando con fuerza como las tropas bajo el arco del triunfo, con una pregunta sencilla y a la par compleja. ¿Qué es Dios? Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros y con mi excelentísimo compañero Pedro amigo para tratar un tema tan sencillo tal que complejo y tan luminoso como oscuro. Empieza preguntando vuestra magnanimidad con arrojo de ánimo y grande optimismo ante no poca cosa para la inteligencia ni asunto, por cierto, libre de prejuicios entre las masas que nos faciliten la tarea de indagar en ello con espíritu científico. Pero puesto que nosotros, Pedro amigo, como la mayoría de nuestra exquisita audiencia, nacimos para asuntos peliagudos más propios de reyes lagarto que de hombres, nos entregaremos pues a tan fiera singular batalla en pro del beneficio de nuestro intelecto vicioso en todo aquello de lo que pueda encontrar lubricidad en el alumbramiento de ideas y prolífico conocimiento. Entonces, ¿qué es Dios? A mí se me ocurre que tal cosa se responde con decir que es un mero nombre, un concepto vago e impreciso y poco analizado al detalle por quienes llenos de prejuicios y breves en la carrera del entendimiento acortan argumentos frívolos de conocimiento y veraces en su ignorancia. Para despejar este campo lleno de malas hierbas del juicio será preciso dejar a un lado aquello que asociado hemos, yo incluido, a este término concepto Dios y proceder por dejar este concepto que intuitivamente todo el mundo entiende, sin nombre alguno, y digo que todo el mundo lo entiendo porque, en efecto, todos tenemos la intuición de Dios de forma natural, y este es precisamente uno de los clásicos y primeros argumentos que se dieron a su existencia. Como digo, para responder a tu pregunta, Pedro amigo, debemos tratar de olvidar ese nombre por un momento, y como si no tuviéramos ningún conocimiento asociado a él, aparte de lo que se nos da inmediatamente a la intuición, proceder primero a indagar en esa esencia que se nos da de forma inmediata en nuestras quijoteras de forma racional, y que algunos afortunados hombres sienten en suyas entrañas y es lo que se denomina fe. Pero puesto que aquí estamos para la bienaventurada reflexión filosófica, nos veremos en el deber de dejar a un lado la fe y proceder como cirujano de lo inmenso por las únicas fuerzas de la razón. Así pues, cambiemos ahora la pregunta. ¿Cuál es la esencia de esa realidad o aparente realidad que algunos denominan Dios? Contéstanos, Pedro amigo, porque ya estoy ansioso en gran medida de oírtelo decir. Vuestras palabras retumban como tambores, dichosas son pues, atacar con certeza digna de quien dio en el talón al bravo Aquiles. Si bien, es cierto que la perversidad del nombre ha convertido a Dios en mera fábula, mera ilustración de la arrogancia, me gustaría, como supondréis, antes de proseguir, deciros que el concepto de artífice tal vez pudiera ser de vuestro agrado, mas no perdamos más el tiempo y abordaré, con gusto ilustro a vuestra pregunta. Indagando en la historia diría con temor a mi acierto que han usado a Dios y su esencia como Dios de los huecos, usándolo, tanto a él como lo que pudiera ser él como una realidad supeditada al desconocimiento del hombre, lo que como no pudiera ser de otra forma ha conseguido que esta confusión fuese capaz, conjuntamente a los descubrimientos, de arrinconar la esencia de Dios. Si bien, como podréis extraer, mi amigo, la lubricidad nos lleva a entender la visión que se ha extrapolado de Dios y en modo alguno quisiera con esto cerrar el vínculo o expresar mi parecer a este respecto, pero dado que habéis manifestado lo que algunos han dicho o hecho en el favor de Dios, yo, como soberbio y aristócrata no celo en decirle a nuestra audiencia, qué ha sido la esencia de Dios para la sociedad. Y es que además de ser luz en los huecos que el hombre desconocía, ya fueren de la índole que fuesen, Dios ha servido de báculo, de argumentario si me permitís para tales empresas dignas de los más terribles resultados, y a la vez de las más bellas creaciones. Dios o su concepto, ha servido como dinamo para que el ser humano se moviera por aquí y por allá, siempre ansiando algo más que la mera maleza le ofrecía. Y si bien, quisiera certificar, que este pensamiento, a modo de yugo que guarda las espadas, se podría resumir en dos caracteres de lo que el ser humano ha traído del artífice. 1. Hacerle a él dueño y señor de aquello que no sabemos o no queremos responsabilizarnos, ya fuera el sufrimiento o acontecimientos de los que el humano era incapaz de conocer y otro el 2. Dios como dinamo o fuerza que consigue cohesionar sociedad, dirigirlas, ser excusa de guerra o enfrentamiento y al vez ser musa de enorme belleza como pudiere ser Andel.
Con ello, diría que expongo con gallardía y no sin cuidado lo que vengo a creer acerca de la esencia y la realidad de Dios o el artífice que la gran mayoría de la humanidad ha traído, pero como en todo, como diría, existe una corteza interna y otra externa, esta última será la que ocupen estas dos características y luego, como la luz transparente que se deforma a través de cierto cristal, estaría la interna de la cual, sabio como altivo, habéis expuesto para con la naturaleza del ser humano. Si bien, no me extenderé más, y os lanzaré el guante, dado que hablasteis de lo que nuestras quijoteras lleven como intuición en la forma natural, quisiera que hablaseis sin miedo. ¿Qué hay de natural o innato de Dios o el artífice? Y si bien, veis que el concepto o la palabra no sean de agrado, ¿cuál tomaríais como sustituto? Así es en efecto que una cosa es aquello de ese ser que mueve, que causa, que es necesario en sí mismo, que es, sin duda, esencia y no algo contingente a cada pueblo, sino algo que los trasciende a todos, y por supuesto que es causa ordenadora del mundo, de todas las cosas que hay en el mundo y de su interacción tan perfecta que hablamos sin duda de armonía, y otra cosa es lo que es para los hombres y que vuestra merced denominaba corteza externa. Y es que no tiene a menudo nada que ver lo que sea una cosa en sí misma con lo que sea para los hombres. Y es por tanto, que de los hombres la mayor parte es pasión y conveniencia al servicio de la pasión, y puesto que la pasión sin raciocinio no es otra cosa que ignorancia, por lo que el hombre se ha servido de Dios como pendón o estandarte que alzar para todo tipo de empresas más o menos honorables y, en ciertos momentos, también para refugiarse bajo su sombra o tapar con ello sus debilidades e infamias. Ahora bien, pasemos adelante siguiendo el hilo áureo de vuestra interrogante. En cuanto al término apropiado a semejante concepto lo llamamos Dios por costumbre cultural, pero puesto que ha demostrado caer tal nombre en la vacuidad sustentada por la degeneración derivada de su conspicua y descarada manipulación por toda clase de religiones, yo prefiero llamarlo de cualquier otra forma que contenga algo de lo que decimos que es por esencia, sea motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ser subsistente, armonía, o sencillamente y como analogía con quien ha creado todo y por tanto de él hay en su creación y por tanto en esta queda el rastro de la propia esencia de quien la ha creado. Podríamos denominarlo, como vuestra merced apuntaba, artífice. Pero preguntáis sobre qué hay de innato o natural de este artífice, lo que hay de natural en el mundo, como rastro o huellas suyas, o incluso como esta misma entidad suprema viviente en el mismo mundo incluidos los hombres, o acaso preguntáis qué de este artífice o entidad absoluta en nosotros los hombres. En cuanto a lo primero yo me atrevería a decir que el mundo entero es la huella o mejor dicho, por su perfección física y metafísica muestra sin duda lo que debe ser este artífice tan original y originario absoluto, ya que algo perfecto y no mejorable solo puede venir de un ser perfecto, pues naturalmente un ser imperfecto no puede hacer algo perfecto. Y esto lo digo, naturalmente, a petitio principi de que el universo es perfecto e inmejorable tanto en su acabado como en su principio constitutivo sin duda de origen inteligente, ya que no puede resultar algo en movimiento bajo reglas inteligibles si no se compone de reglas internas originarias dispuestas por una inteligencia. Sería, desde luego, absurdo que hubiera reglas físicas sin que existiera una causa inteligente metafísica subyacente, y esto es lo que algunos denominan Dios, y digo que es perfecto el universo, además porque un ser perfecto no puede hacer, ni queriendo, algo imperfecto, pues de hacerlo ya no sería perfecto y entraría en contradicción consigo mismo. Así concluyó con que este divino artífice es aparte del mundo en tanto que lo ha creado y es a la vez en el mundo en tanto que la obra de un agente sigue siendo este agente de alguna manera ya que la esencia de este se traspasa en el acto de la creación a la obra, y de esta manera artífice y obra comparten la esencia de uno y de lo mismo, y de no ser así, de no ser la obra la misma esencia del artífice y por tanto el mismo artífice, toda la creación, es decir, el universo y sus leyes constitutivas, no tendrían un soporte real sobre el que decir con verdad que existen, y como es evidente a los ojos y después a la inteligencia que en efecto el universo existe de alguna manera, concluimos que existe en efecto porque ha sido creado por el artífice divino y es el mismo artífice, y que por tanto la naturaleza del artífice es ser creador y a la vez ser su obra. Por último, en cuanto a qué de innato hay en los hombres de aquel, es evidente que la intuición de su existencia de forma primera a toda reflexión. Y en este sentido se podría decir que el ser humano y cualquier animal dotado de una inteligencia similar a la nuestra o superior, es el ser en el que por dicha metafísica el artífice ha llegado a pensarse a sí mismo. Pero no quisiera distraer a nuestra sutil y aguda audiencia de tus palabras y mucho menos privarla de ellas. Maravillado me hallo. No queda hilo sin apunte en vuestras palabras. Queda por tanto que del gran Amati es también su violín, tanto que del reloj es su relojero. Una vez conocida, la naturaleza del sumo artífice en cuanto al parecer de foráneos y nativos, una vez hemos expuesto su naturaleza en cuanto a perfección y por ende a perfección del mundo.
Diría que se nos podría extender en demasía y gustaría de finalizar con la gracia que me es propia y la lubricidad que me encanta con un pequeño paréntesis de la gracia del artífice. El artífice se nos viene como la petite mort y la excitación, ¿quién dudaría de perfección al ver tan irritadas formas en cuanto a hombre y mujer? Con este gustoso final, ligado al orgasmo despediré como siempre con una consumación. De hoy ignoto, a ti te hablo, no cederé mi tiempo en vida o muerte, hasta que hallándome en vuestro falso paraíso, os corte la cabeza de la que fluya la existencia. Con vuestras palabras creo hallar la redención del hombre a través de la demolición de Roma, como Nerón yo por dicha contemplando la purificación de la perversión romana por el genio. Segundo Pedro serás para mí de ahora en adelante no por importancia, claro está, sino porque el tiempo para beneficio mío y de nuestros más singulares oyentes, nos trae una consumación divina en la forma lúbrica que más irrita nuestras pasiones en la perfección del mundo, ya que incluso en lo pecaminoso encontramos ahora tú y yo perfección refrescada por nuestros recientes argumentos. Y puesto que en la vida lo más importante por su proximidad a la perfección parece ser la acción, más que el pensamiento en sí mismo, ya que al ser, como dijimos en nuestro anterior encuentro, le sigue la acción y así la acción sigue al pensamiento, y puesto que así lo manifiesta la naturaleza que de Dios hemos casi sin darnos cuenta y sin notar el tiempo que ha pasado en este glorioso intervalo extraído concluyó, ya que hay mucho por hacer y mucho que gozar, y pensar por pensar está bien, más bien está gozar a la misma altura. Y recordemos, amigos, que si el artífice nos hizo gozadores, nunca malos serán en tal arte los mejores. Y si todos gozamos fuerte y alto, nuestro artífice, viviente y presente en todo, no hallará de esto mal ni espanto. Y, en fin, mucho es lo que hay que pensar, sí, para luego más gozar. Tratar de hacer el gozo perfecto es imitar al Ser Supremo, que no temo decir que gozo tiene a su altura, muy perfecto. Y en fin, imitar lo perfecto es acercarnos nosotros mismos a la perfección. Aquí Alberto se despide y siento y toco que agradeceles poco, aún más quisiera, su atención tan ilustre y verdadera. Hallar podrán de él más en lo barroco. Como en todos este tema es amplísimo, pero no tenemos tiempo para más. Muy malas enemigos del YouTube. Como siempre, lo justo es justo si es justo para uno mismo.